Muy bien. Bueno, muchachos, ahora vamos a empezar a ver uno de los temas principales en las aplicaciones de lo que es la derivada. Es el tema de máximos y mínimos, que es un tema en donde nace la conceptualidad de lo que son los conceptos, de lo que es un máximo relativo, un máximo absoluto, un mínimo relativo, un mínimo absoluto, que es la concavidad de una función, entre otros conceptos, ¿no? Que son importantes para determinar cuándo hay un máximo o un mínimo, ¿sí? Cuándo determinar que una función es creciente, monótona creciente, decreciente o monótona decreciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función en general, ¿sí? Una función de este tipo. Imagínense que tengo una función así. ¿Ustedes cómo me dirían qué es la función? Así como la ven. Creciente. Es creciente, ¿verdad? Así es. Fíjense cómo viene dada la función. Entonces viene creciendo. Fíjense cómo empieza acá, cómo termina acá. Y eso es porque nada más estamos viendo que empieza aquí y termina acá. Acuérdense que cuando calculamos dominios y rangos de funciones, había funciones que su dominio era de menos infinito a infinito y su rango también era de menos infinito a infinito. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de función que vamos a manejar. Pero en este caso, como tenemos esta función aquí, pues obviamente tenemos ahí, pues que la función crece a grandes rasgos en general, ¿verdad? Pero si la voy seccionando por partes, por ejemplo, les digo, en este intervalo, ¿qué me podrían decir de este intervalo? ¿La función es creciente o decreciente? Ahí podría todavía seguir siendo creciente, profe. Aquí Hacia arriba, crece, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando acá? crece. Acá decrece, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, el panorama general de eso es que si yo les pregunto, ¿crece o decrece? Entonces me van a decir, crece, ¿verdad? Porque el contexto general de la función así me lo va diciendo. Pero si yo agarro específicamente intervalos, agarro la función y la secciono por intervalos, tengo que ser muy cuidadoso en decir si hay un máximo o un mínimo relativo, o un máximo o un mínimo absoluto, ¿sí? Entonces, ese tipo de conceptualidades es muy importante, el tenerlas claras, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de tener una función creciente, ¿sí? Bueno, ¿qué significa un máximo o un mínimo absoluto? Como la palabra lo dice, ¿sí? Absoluto. ¿Qué quiere decir? Me voy a fijar en los extremos de la función. Por ejemplo, este que está aquí es la parte más pequeña de toda la función y a esa parte la vamos a llamar mínimo absoluto. Este que va a estar acá se va a llamar como máximo ¿qué? Máximo absoluto. Máximo absoluto, ¿verdad? Así es. Entonces voy a tener un mínimo absoluto y voy a tener un máximo absoluto. ¿Ok? Permítanme. Ok, ¿sí está claro entonces lo que es un mínimo absoluto y un máximo absoluto? Sí. Sí.
¿Por qué se llaman absolutos? Porque el mínimo absoluto va a ser el más pequeño. Pueden tener, no solamente pueden tener un mínimo en la función, pueden tener muchos, ¿sí? Pero el más pequeño de los mínimos se va a llamar mínimo absoluto. Y el más grande de los máximos se va a llamar máximo absoluto. ¿Por qué? Porque si te digo, aquí como en esta parte, ¿qué está haciendo la función? Es creciente. Es creciente y aquí, Se crece. aquí. Ah. Pues vuelve a crecer, ¿que no? Exactamente. Y aquí, E igual. exactamente. Entonces, ¿cuántos máximos? Aquí tienes un máximo porque aquí está creciendo. Aquí tienes otro máximo, está creciendo. Aquí tienes otro máximo, está creciendo. Entonces, a esos se les va a llamar máximos relativos. ¿Por qué relativos? Porque no es el más grande, pues, y puede haber varios máximos, no nada más puede haber uno. En dado caso, depende de cómo es la función, va a haber uno. Por ejemplo, en este caso, si yo les digo esta función y les digo cuántos máximos relativos tiene, ¿cuántos me van a decir? Pues Uno. 3. Uno, ¿verdad? ¿Por qué tres? Uno ¿Por nomás, qué? pues. Porque crece, aquí crece, ¿y qué va a pasar acá? Decrece. Pues aquí crece, llegas aquí a este punto y de aquí para acá decrece. Entonces, ¿por qué vas a tener 3? Ah, yo Me lo estoy decía abocando a este porque en la caso gráfica particular. aparece así, pues. Yo le decía porque en la gráfica aparece así, como 3 crecientes. Pero no me estoy no esta gráfica, acá puse otra. Ah, ok, pues sería 1 nada más. Aquí nada más uno, ¿verdad? Porque aquí está creciendo la función y acá está decreciendo, pues. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo les digo cuántos máximos relativos hay, me van a decir 1 y va a ser este. Acá, ¿cuántos máximos relativos hay? 1, 2, 3 máximos relativos. ¿Sí? Lo mismo pasa con los mínimos relativos, ¿sí? Aquí identifíquenme cuántos mínimos relativos hay en esta función. Igual 3, no. Sí, 3. 3, ¿verdad? Aquí hay 1, este es 1. Porque aquí está decreciendo de aquí para acá, la función decrece, llegas hasta aquí. De aquí a acá crece, llegas aquí. De aquí para acá decrece, entonces tienes 1, 2, 3. A estos que están aquí se les van a llamar mínimos relativos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén calculando máximos y mínimos van a encontrarse 4 tipos de elementos. Los máximos absolutos, que por lo regular siempre va a ser 1. El mínimo absoluto, el más pequeño de todos, que también por lo regular siempre va a ser 1. Y van a encontrar máximos relativos y mínimos relativos. Puede que encuentren uno, como en este caso ahorita que decíamos de esta función. Aquí tienes un máximo relativo. Si ponemos este, aquí van a tener un ¿qué? ¿Cómo se va a llamar? Un mínimo relativo. Correcto, vas a tener un mínimo relativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que saber diferenciar al momento de estar teniendo este tipo de funciones, ¿sí? Cuando hay máximos absolutos, máximos relativos y mínimos relativos, ¿ok? Bueno, entonces, en este tipo de funciones, pues vamos a determinar, decir, pero en general, si yo te pregunto, ¿cómo es la función en general? Tú me vas a decir, pues es una función creciente. Si te hubiera puesto algo así, en general, dime cómo va la función, ¿qué me vas a decir? ¿Que es una función? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Porque va de arriba hacia abajo. Entonces es una función decreciente. Entonces hay funciones crecientes, hay funciones decrecientes, hay funciones
monótonas crecientes y monótonas decrecientes. ¿Por qué decimos monótona creciente y monótono decreciente? Chéquense, en esta función, ¿sí? Hay lapsos en la función donde aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, ¿sí? Aumenta, disminuye. Pero en general la función es creciente, ¿sí? ¿Cuándo vamos a decir que es monótona creciente o monótona decreciente? Cuando pasa este tipo de situaciones. ¿Sí, sí alcanzan a ver ahí? Sí. Por ejemplo, esta función. Cuando yo les pregunte cómo es en general esta función, ustedes me tienen que decir monótona creciente. ¿Qué significa monótono creciente? Que en cada punto que ustedes elijan, la función siempre va a ser más grande que en el punto anterior. Por ejemplo, en este punto, la función está aquí. En este punto, la función está aquí. En este punto, la función está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más valores a la derecha le voy dando, la función va a ir siempre creciendo. Por eso a esta función se le llama monótona creciente. A diferencia de esta, ¿sí? Aquí en esta función, pues es lo que les decía hace rato. Crece, disminuye, ¿sí? Entonces, en ese caso no puedo decir que sea monótona creciente o monótona decreciente porque siempre hay altibajos, pues sube y baja. Y en este caso no. En este caso la función siempre está creciendo. Entonces, cuando la función siempre está creciendo, se le va a llamar monótona creciente, ¿sí? Al igual pasa lo mismo con una función decreciente. Ahora, si yo te pongo la función así, ahora la inversa, ¿no? Si te la pongo así, pues en este punto voy a tener este, en este punto voy a tener este, en este punto voy a tener esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que entre más valores le estoy dando a la derecha, ¿qué está pasando con la función? Está disminuyendo. Entonces, en ese caso, la función se va a llamar monótona decreciente. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita lo que estamos haciendo es diferenciar la conceptualidad teórica de lo que es los máximos absolutos, los mínimos absolutos, los máximos relativos y los mínimos relativos, incluyendo cuando una función es monótona creciente, que siempre va a estar creciendo, y cuando es monótona decreciente, que siempre va a estar de bajada, ¿no? Decreciendo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí no. Muy bien. ¿Los demás? ¿Sí está quedando claro al menos la conceptualidad? Sí, sí, pero... Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, de tarea, anoten ahí. Y lo van a subir junto con los ejercicios que vamos a hacer esta semana. Investigue los siguientes conceptos. Número 1. Pruebas para funciones crecientes y decrecientes. Pruebas para funciones crecientes y decrecientes. O sea, ahorita teóricamente ya les dije cuánto crece, cuándo decrece una función, cuándo es monótona, creciente, decreciente, pero matemáticamente, a ver, ¿cómo le hago para determinar si una función es creciente o es decreciente? Número 2,
puntos de inflexión. Número 3, criterio de la primera y segunda derivada. Número 4, concavidad de una función. ¿Cómo A es ver, el punto 4? mande. El punto 4, ¿cómo era? Concavidad de una función. Profe, ¿y no nos tenemos que buscar referente a los mínimos y máximos? ¿O así nos va a salir la No, búsqueda? así les va a salir. Tiene que ver Ok. con esto, pero son conceptos individuales. Si los buscan así como lo tienen ahí, les va a salir la conceptualidad. Bueno, investiguen los conceptos. Los vamos a subir de tarea de esta semana y vamos a empezar a ver los criterios. Una vez que ya conocemos lo que son los máximos y mínimos, la conceptualidad esta, lo que me van a traer de tarea es relacionado a lo que vamos a ver ahorita con los ejemplos. Para calcular máximos y mínimos de funciones vamos a calcularlos mediante dos criterios. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces ahorita ya teniendo el contexto claro de lo que son máximos y mínimos, ¿sí? Sus conceptualidades, ustedes van a complementar lo que les acabo de decir